El expediente número 447A de la Procuraduría de Justicia de Puebla contiene 37 testimonios diferentes sobre lo que ocurrió en la Casa de los Espejos durante la madrugada del 23 de marzo de 2019. 37 versiones que no coinciden en una sola línea. 37 personas que juraron decir la verdad y que, según los investigadores, todas mintieron. Pero hay algo que los expedientes oficiales no registran. Ninguno de esos testigos se conocía entre sí antes de esa noche. La Casa de los Espejos había estado cerrada por renovaciones durante 8 meses. Era una residencia colonial del siglo XVIII, en el centro histórico de Puebla, convertida en museo de arte contemporáneo en los años 90. Sus paredes blancas exhibían obras de artistas locales, pero lo que la hacía famosa eran los 43 espejos antiguos distribuidos por sus salas. Espejos que, según los visitantes, reflejaban cosas que no estaban ahí. La noche del 22 de marzo, 37 personas de diferentes edades, profesiones y barrios de la ciudad recibieron la misma llamada telefónica. Una voz femenina casi susurrante les dijo: «La Casa de los Espejos te espera esta noche. Tú sabes por qué». Carmen Mendoza, enfermera de 45 años, vivía en la colonia San Manuel. Nunca había visitado el museo. La llamada llegó a las 11:47 p.m., cuando terminaba su turno nocturno en el Hospital General. «Era la voz de mi hermana Elena», declaró días después a los investigadores. Pero Elena murió hace 12 años. Miguel Santos, estudiante de arquitectura de 22 años, recibió la llamada mientras estudiaba en su departamento de la colonia universitaria. «Era mi abuelo», insistió en su declaración. «Reconocí su manera de hablar, sus pausas, pero mi abuelo está enterrado en Oaxaca desde que yo tenía 8 años». Fernanda Ruiz, comerciante de 38 años, madre de 3 hijos, escuchó la voz de su hijo menor, Diego, de apenas 6 años. «Me dijo que me esperaba en la Casa de los Espejos, que tenía algo importante que mostrarme, pero Diego estaba durmiendo en su cama. Fui a verificarlo antes de salir». Uno por uno, los 37 testigos abandonaron sus casas esa madrugada. Caminaron por las calles vacías de Puebla, guiados por algo que no supieron explicar. Algunos tomaron autobuses nocturnos, otros condujeron sus autos. Varios simplemente caminaron durante horas desde los barrios más alejados. Todos llegaron a la Casa de los Espejos entre las 2:15 y las 2:30 am. El museo estaba cerrado. Las cadenas y candados que aseguraban la entrada principal seguían intactos cuando la policía los encontró horas después. Sin embargo, los 37 testigos declararon haber entrado sin dificultad, como si las puertas se hubieran abierto solas a su llegada. «Empujé la puerta de madera y se abrió», declaró Carmen Mendoza. Adentro había luz, una luz suave que salía de los espejos. «La entrada estaba abierta de par en par», contradijo Miguel Santos. «Había velas encendidas en el suelo, formando un camino hacia el interior. No había puertas», aseguró Fernanda Ruiz. «Era como si las paredes se hubieran disuelto. Simplemente entré caminando». Los investigadores verificaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio vecino. Las imágenes mostraban la fachada del museo durante toda la noche. La puerta principal nunca se abrió. Nadie entró ni salió del edificio. Las cadenas permanecieron en su lugar hasta que los policías llegaron al día siguiente. Pero dentro del museo algo había ocurrido. Los 37 testigos coincidían en un solo detalle. Al entrar, se encontraron con personas que reconocieron inmediatamente, pero que no podían estar ahí. Carmen vio a su hermana Elena sentada frente al espejo hexagonal de la sala principal, con el mismo vestido azul que llevaba el día de su funeral. Miguel encontró a su abuelo parado junto al espejo ovalado del segundo piso, fumando los cigarrillos sin filtro que solía comprar en el mercado de Oaxaca. Fernanda vio a su hijo Diego corriendo entre los espejos, riéndose como cuando jugaba en el parque los domingos. «Elena me miró y sonrió», recordó Carmen en su testimonio. «Me dijo que había estado esperándome mucho tiempo, que tenía algo que mostrarme. Me tomó de la mano y me llevó hacia el espejo. Cuando me vi reflejada, no era yo, era Elena, pero con mi cara. Mi abuelo me habló en zapoteco, como cuando era niño», declaró Miguel. «Me dijo que los espejos guardaban a las personas que habían sido importantes para alguien, que cada reflejo era una memoria que se negaba a morir. Diego me abrazó y me pidió que no tuviera miedo», contó Fernanda. «Me explicó que no era realmente él, sino el recuerdo que yo tenía de él cuando era más pequeño.
Me dijo que todos llevamos a nuestros muertos en algún lugar de la mente y que esa noche los espejos los habían dejado salir. Los testimonios divergían completamente sobre lo que ocurrió después. Algunos declararon haber pasado horas conversando con sus familiares fallecidos. Otros aseguraron haber visto a todas las personas fallecidas de todos los testigos, mezclándose en una reunión imposible de muertos y vivos. Varios juraron que los espejos empezaron a mostrar escenas del pasado. Bodas, funerales, cumpleaños, momentos íntimos que pertenecían a las memorias de cada persona presente. Carmen Mendoza declaró que Elena le mostró el día de su muerte. Vi cómo el cáncer la consumía, pero también vi todo lo que quiso decirme y nunca pudo. Los espejos reproducían nuestras conversaciones pendientes. Miguel Santos aseguró que su abuelo le enseñó el pueblo donde nació. Era como viajar en el tiempo. Vi a mi abuelo de joven, conocí a mi bisabuela, entendí de dónde venía mi familia. Los espejos eran ventanas al pasado. Fernanda Ruiz contó que Diego le mostró un futuro que nunca ocurriría. Vi cómo sería mi hijo si hubiera crecido diferente, si hubiera tomado otras decisiones. Los espejos reflejaban todas las versiones posibles de las personas que amamos. A las 4:47 a.m., los 37 testigos salieron del museo. Nuevamente, sus versiones sobre cómo abandonaron el lugar eran completamente contradictorias. Algunos recordaban haber caminado hacia la salida en silencio. Otros declararon que sus familiares fallecidos los acompañaron hasta la puerta. Varios aseguraron que simplemente despertaron en la calle, como si hubieran estado soñando. Las cámaras de seguridad nunca registraron a ninguna persona saliendo del edificio. Cuando el vigilante nocturno del museo llegó para su ronda de las 6:00 a.m., encontró algo que lo obligó a llamar inmediatamente a la policía. Los 43 espejos del museo habían cambiado de posición. Estaban organizados en un círculo perfecto en el patio central, reflejándose unos a otros en una cadena infinita de imágenes. En el centro del círculo había 37 objetos personales: una enfermera de juguete, un lápiz de carpintero gastado, una fotografía de un niño de 6 años, llaves de casas, anillos de matrimonio, cartas amarillentas, medicinas vencidas. Cada objeto pertenecía a uno de los testigos. Todos juraron no haber llevado esos objetos al museo esa noche. El comandante Raúl Vázquez, a cargo de la investigación, declaró años después: en 30 años de carrera policial, nunca había visto algo así. 37 personas que no se conocían, que llegaron al mismo lugar a la misma hora, que vivieron experiencias completamente diferentes en un edificio que nunca se abrió. Sus testimonios no coincidían en nada, excepto en una cosa: todos aseguraban que esa noche habían hablado con alguien que ya no estaba vivo. Los análisis forenses confirmaron que los objetos encontrados en el círculo de espejos pertenecían efectivamente a cada testigo, pero las huellas dactilares en esos objetos tenían décadas de antigüedad. La fotografía del niño había sido tomada en 1987, aunque Diego Ruiz había nacido en 2013. El lápiz de carpintero tenía marcas de uso de los años 60, pero Miguel Santos había nacido en 1997. ¿Alguna vez sentiste que los objetos que perdiste siguen existiendo en algún lugar, esperando a que los encuentres otra vez? Durante los siguientes meses, varios de los testigos comenzaron a reportar fenómenos extraños en sus casas. Carmen Mendoza encontraba la ropa de su hermana Elena colgada en su closet cada mañana, perfectamente planchada y con el perfume que Elena usaba antes de morir. Miguel Santos despertaba con dibujos arquitectónicos en zapoteco sobre su mesa de trabajo, planos de edificios que no existían, pero que reconocía como diseños de su abuelo. Fernanda Ruiz escuchaba la risa de Diego en versiones de diferentes edades, como bebé, como niño de 3 años, como adolescente que nunca sería. Los investigadores intentaron replicar los eventos. Colocaron cámaras en cada sala del museo, instalaron sensores de movimiento, asignaron vigilancia las 24 horas. Durante 6 meses no ocurrió nada fuera de lo normal. Los espejos permanecían en sus posiciones originales, las puertas se mantenían cerradas. Los objetos personales habían sido devueltos a sus dueños. Pero el 23 de marzo de 2020, exactamente un año después, 37 personas diferentes recibieron la misma llamada telefónica a la misma hora. Esta vez, la voz les dijo:
La casa de los espejos te recuerda. Tú sabes que tienes que regresar. Ninguna de estas 37 nuevas personas había escuchado hablar del caso anterior. Ninguna conocía a los testigos originales. Todas describieron la voz como la de alguien importante que había perdido años atrás. La investigación fue cerrada oficialmente en diciembre de 2020, clasificada como fenómeno colectivo de origen psicológico indeterminado. Los expedientes fueron sellados por orden judicial y se prohibió el acceso al museo durante tiempo indefinido. Pero los habitantes de Puebla saben que cada 23 de marzo, 37 personas diferentes reciben una llamada que no pueden ignorar y que la Casa de los Espejos sigue esperando, con sus 43 ventanas hacia lugares donde los muertos y los vivos comparten la misma memoria. El comandante Vázquez, ya retirado, guarda en su escritorio una fotografía que encontró el último día que visitó el museo. En la imagen aparecen los 74 testigos de los 2 años, los 37 originales y los 37 del segundo caso. Están de pie en el patio del museo, sonriendo, con los brazos entrelazados como una gran familia. La fotografía fue tomada en 1987, 32 años antes de que cualquiera de ellos naciera. El archivo personal del comandante Vázquez contiene una carpeta que nunca fue incluida en el expediente oficial. Dentro hay 17 cartas escritas a mano, todas con la misma letra, todas firmadas por Elena Mendoza. La hermana muerta de Carmen había estado escribiendo durante 12 años. La primera carta está fechada el día después de su funeral, en 2007. La caligrafía es idéntica a la que Elena usaba en vida, con esas G cerradas en forma de 8 y las R que parecían pequeñas casitas. Carmen reconoció inmediatamente esa letra cuando los investigadores se la mostraron meses después del incidente. «Querida Carmen», comenzaba la primera carta, «sé que piensas que me fui para siempre, pero algunos lugares no nos dejan partir completamente. He encontrado una casa donde los espejos recuerdan a las personas mejor que las fotografías. Algún día te llamaré desde ahí». Las cartas llegaban a la oficina de correos de Puebla sin remitente, sin estampillas, sin marcas postales. El empleado postal, Joaquín Herrera, de 62 años, las encontraba cada 23 de marzo sobre su escritorio, como si alguien las hubiera dejado durante la noche. Aparecían junto a mi taza de café, declaró Joaquín en su testimonio, siempre en el mismo lugar, siempre con el sobre abierto, como si quisieran que las leyera primero. La carta de 2019, la última que se encontró, decía: «Carmen, esta noche podrás verme. Los espejos de la casa han aprendido suficientes caras como para mostrar la mía. No tengas miedo de lo que vas a escuchar al teléfono. Soy yo, pero también soy el recuerdo que tienes de mí. Lleva contigo la enfermera de juguete que te regalé cuando empezaste a estudiar. La necesitarás para recordar quién eras antes de que yo me fuera». Carmen nunca había hablado a nadie sobre esa enfermera de juguete. Era un regalo que Elena le había dado cuando tenía 17 años y había decidido estudiar medicina. La guardaba en una caja bajo su cama, envuelta en el mismo papel rosa con el que Elena se la había entregado. Esa noche, sin saber por qué, Carmen había tomado la enfermera antes de salir hacia el museo. Era uno de los 37 objetos que aparecieron en el círculo de espejos. Pero las cartas de Elena no eran el único rastro que los muertos habían dejado antes de esa noche. La investigación privada que el comandante Vázquez condujo por su cuenta reveló que varios de los familiares fallecidos de los testigos habían estado apareciendo en diferentes formas durante años. No como fantasmas o apariciones, sino como presencias sutiles que alteraban la realidad de maneras imperceptibles. El abuelo de Miguel Santos, Esteban Santos, había muerto en 2005 en su pueblo natal de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Pero desde 2006, los registros del Archivo General de la Nación mostraban que alguien con su nombre y letra había estado enviando cartas al Instituto Nacional de Antropología, solicitando información sobre arquitectura zapoteca. Las cartas incluían dibujos técnicos de edificaciones que no existían, pero que seguían patrones constructivos auténticos de la cultura zapoteca del siglo XVI. Los dibujos eran extraordinarios, declaró la doctora Patricia Morales, arqueóloga del INAH. Mostraban conocimientos de ingeniería zapoteca que solo podría tener alguien que hubiera vivido en esa época o que hubiera estudiado esos métodos durante décadas.
Pero cuando investigamos, descubrimos que Esteban Santos había sido carpintero toda su vida, sin educación formal en arquitectura. Las cartas del abuelo de Miguel llegaban cada año, siempre el 23 de marzo, siempre con dibujos más elaborados. En 2019, la última carta incluía los planos exactos de la Casa de los Espejos, con anotaciones en zapoteco que traducidas decían: aquí las memorias se vuelven personas, y las personas se vuelven memorias. Diego Ruiz, el hijo de Fernanda, había empezado a aparecer en fotografías familiares que no había tomado. Fernanda guardaba en su álbum familiar cientos de fotos de Diego desde que nació en 2013, pero a partir de 2015 comenzaron a aparecer fotografías adicionales mezcladas entre las originales. Fotos de Diego a los 10 años, a los 15, a los 20, imágenes de un futuro que aún no había ocurrido, pero que se veían tan reales como las fotografías normales. Al principio pensé que era mi imaginación, confesó Fernanda a los investigadores. Creía que eran fotos que había tomado y había olvidado. Pero cuando las mostré a mi esposo, él también las vio. Diego aparecía más alto, con la cara más delgada, con ropa que nunca había usado. En una foto aparecía graduándose de una universidad. En otra se estaba casando con una muchacha que nunca habíamos conocido. Las fotografías imposibles siempre aparecían el 23 de marzo. Fernanda las encontraba insertadas entre las páginas del álbum, como si alguien las hubiera colocado ahí durante la noche. En la última fotografía que apareció, en marzo de 2019, Diego tenía aproximadamente 30 años y sostenía en brazos a un bebé. Al respaldo de la foto, con letra de niño, estaba escrito: «Mamá, este soy yo si crezco sin miedo. Los espejos me enseñaron quién podría ser». Los investigadores comenzaron a notar un patrón que conectaba a todos los testigos. Cada uno había perdido a alguien importante exactamente 12 años antes de la noche del museo. Carmen había perdido a Elena en 2007. Miguel había perdido a su abuelo en 2007. Fernanda había perdido a su madre en 2007. Los 37 testigos habían experimentado una pérdida significativa en el mismo año. Pero 2007 había sido también el año en que la Casa de los Espejos había sido cerrada por primera vez para renovaciones. Los trabajadores que habían participado en esa renovación reportaron fenómenos extraños que fueron ignorados por las autoridades del museo. Los espejos no reflejaban correctamente, declaró Mario Castillo, el capataz de obras. Cuando pasabas frente a ellos, veías tu reflejo normal, pero también veías otras cosas, sombras de personas que no estaban ahí, habitaciones que no existían en el museo, escenas que parecían recuerdos de otras personas. Durante la renovación de 2007, los trabajadores encontraron debajo del piso del patio central una cámara subterránea que no aparecía en los planos originales del edificio. La cámara contenía 43 espejos más antiguos que los del museo, dispuestos en círculo alrededor de una mesa de piedra. Sobre la mesa había cientos de objetos personales: cartas, fotografías, joyas, juguetes, medicinas, herramientas. Era como un cementerio de recuerdos, recordó Mario. Cada objeto parecía haber pertenecido a alguien importante para otra persona. Había cosas muy antiguas mezcladas con cosas modernas. Una muñeca de porcelana del siglo XIX, junto a un teléfono celular de los años 90. Los arqueólogos que examinaron el sitio determinaron que la cámara había sido construida junto con el edificio original en el siglo XVIII, pero que había sido utilizada continuamente hasta fechas recientes. Los análisis de carbono revelaron que algunos objetos tenían siglos de antigüedad, mientras que otros habían sido depositados recientemente. En el centro de la mesa de piedra había un libro encuadernado en cuero, escrito en español colonial. El título, grabado en letras doradas, decía: «Registro de memorias preservadas». El libro contenía miles de nombres, fechas y descripciones de objetos, escritos con diferentes caligrafías a lo largo de siglos. La última entrada del libro, escrita con tinta fresca, decía: 23 de marzo de 2019. 37 memorias han encontrado a sus portadores. Los espejos superiores están listos para el encuentro. Que las conversaciones pendientes finalmente ocurran. Si tuvieras la oportunidad de hablar una vez más con alguien que perdiste, ¿qué le dirías que nunca pudiste decirle en vida?
El doctor Edmundo Restrepo, historiador especialista en tradiciones coloniales mexicanas, fue contactado para examinar el libro. Su análisis reveló que la Casa de los Espejos había sido construida originalmente como una casa de memorias, una institución que existía en algunas ciudades coloniales para preservar el recuerdo de personas importantes que habían fallecido. Era una práctica poco conocida, explicó el doctor Restrepo. Las familias acomodadas llevaban objetos personales de sus difuntos a estas casas, donde se realizaban ceremonias para fijar la memoria de la persona en espejos especiales. La creencia era que los espejos podían capturar la esencia de una persona si se les mostraba suficientes objetos que hubieran sido importantes para ella. La tradición se había perdido durante el siglo XIX, pero aparentemente la Casa de los Espejos había continuado funcionando en secreto. El libro mostraba entradas regulares hasta 1910, luego un período de silencio hasta 1950 y nuevamente entradas regulares desde entonces hasta 2019. Los nombres más recientes en el libro coincidían con los familiares fallecidos de los 37 testigos. Elena Mendoza había sido registrada el 15 de abril de 2007, 8 días después de su funeral. Esteban Santos había sido registrado el 23 de mayo de 2007. La madre de Fernanda había sido registrada el 12 de septiembre de 2007. Cada entrada incluía una descripción detallada de los objetos que habían sido depositados para preservar la memoria de esa persona y una nota sobre el espejo asignado donde la memoria sería guardada. Elena Mendoza había sido asignada al espejo hexagonal de la sala principal, Esteban Santos al espejo ovalado del segundo piso, la madre de Fernanda al espejo rectangular del pasillo central. La última página del libro contenía una profecía escrita en 1743 por el fundador original de la casa. Cuando las memorias hayan aprendido a hablar por teléfono y cuando los objetos del recuerdo encuentren a sus verdaderos dueños, los espejos abrirán sus puertas para una reunión final. Ese día los vivos y los muertos compartirán la misma habitación y las conversaciones que quedaron pendientes podrán finalmente ocurrir. El comandante Vázquez cerró la carpeta personal y la guardó en su caja fuerte. Había decidido que algunas verdades eran demasiado extrañas para los expedientes oficiales, pero sabía que cada marzo, cuando sonara su teléfono a las 11:47 p.m., no iba a contestar. Algunos recuerdos, había aprendido, son demasiado poderosos para mantenerse callados para siempre. La doctora Isabel Moreno había trabajado durante 15 años como psiquiatra forense antes de ser asignada al caso de los testigos contradictorios. Su especialidad era determinar la veracidad de testimonios en casos donde la realidad y la percepción se entrelazaban de maneras complejas. Nunca había encontrado un caso donde 37 personas mentalmente estables compartieran una alucinación colectiva tan detallada y consistente. Lo que más me inquietaba, declaró años después, no era que mintieran, era que todos decían la verdad desde su perspectiva, pero sus verdades eran físicamente imposibles. La doctora Moreno decidió realizar entrevistas individuales con cada testigo utilizando técnicas de hipnosis regresiva. Su objetivo era acceder a los recuerdos de esa noche sin la interferencia de la interpretación consciente. Lo que descubrió bajo hipnosis contradecía completamente los testimonios oficiales. Carmen Mendoza, bajo hipnosis profunda, describió una versión completamente diferente de su encuentro con Elena. No estaba en el museo, estaba en nuestra casa de la infancia, en la colonia Centro. Elena tenía 8 años, como cuando éramos niñas. Me mostró nuestro cuarto, con las 2 camas gemelas y el tocador con el espejo de 3 caras. En el espejo del centro me veía yo a los 8 años. En el espejo de la izquierda me veía como soy ahora. En el espejo de la derecha me veía como una anciana. Elena me explicó que todas esas versiones de mí existían al mismo tiempo en su memoria. Miguel Santos, hipnotizado, recordó estar en el taller de carpintería de su abuelo en Oaxaca. Yo tenía 5 años otra vez. Mi abuelo me enseñaba a usar las herramientas de madera como la primera vez que fui a visitarlo, pero las herramientas creaban espejos en lugar de muebles. Cada espejo que hacíamos mostraba un momento diferente de nuestras conversaciones. Mi abuelo me dijo: «Los recuerdos son como la madera, mijo.
Se pueden tallar y pulir hasta que reflejen exactamente lo que necesitas ver. Fernanda Ruiz describió estar en el parque donde llevaba a Diego los domingos. Diego tenía 3 años, la edad en que más le gustaba jugar en los columpios, pero el parque estaba lleno de espejos en lugar de juegos. En cada espejo, Diego tenía una edad diferente. Podía verlo como bebé, como niño, como adolescente, como adulto, como anciano. Todos los Diegos existían simultáneamente. Me dijo: «Mamá, tú me llevas en tu memoria a todas las edades que podría tener. Los espejos solo te están mostrando lo que ya sabes». Los recuerdos hipnóticos de los 37 testigos coincidían en elementos imposibles. Todos recordaban estar en lugares significativos de su relación con la persona fallecida, no en el museo. Todos recordaban que los espacios familiares habían sido alterados para incluir múltiples espejos. Todos recordaban conversaciones sobre la naturaleza del tiempo y la memoria. Pero lo más inquietante era que bajo hipnosis, todos los testigos recordaban haber visto a los otros 36 testigos en sus respectivos espacios privados de memoria. Carmen estaba en la cocina de mi casa cuando mi abuelo me explicaba sobre los espejos, recordó Miguel bajo hipnosis. Fernanda estaba sentada en el sofá de la sala sosteniendo a su hijo. Era como si todas nuestras memorias privadas hubieran ocurrido en el mismo lugar al mismo tiempo, pero cada uno experimentaba su propia versión. La doctora Moreno consultó con colegas especialistas en fenómenos de conciencia colectiva. El doctor Roberto Castañeda, neurólogo del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, propuso una teoría que desafiaba las concepciones tradicionales sobre memoria y percepción. Es posible que estos individuos hayan experimentado una sincronización temporal de memorias, explicó el doctor Castañeda. Bajo ciertas condiciones excepcionales, la actividad neuronal de múltiples personas puede sincronizarse, creando un espacio de memoria compartida donde los recuerdos individuales se entrelazan. Los espejos podrían haber actuado como un catalizador para este fenómeno. Para probar esta teoría, el doctor Castañeda solicitó realizar electroencefalogramas a todos los testigos. Los resultados fueron extraordinarios. Los 37 testigos mostraban patrones de actividad cerebral idénticos en las regiones asociadas con la memoria a largo plazo y el reconocimiento facial. Sus ondas cerebrales se habían sincronizado de una manera que la ciencia médica nunca había documentado. Era como si sus cerebros hubieran aprendido a comunicarse entre sí, observó el doctor Castañeda. Los patrones neurales eran tan similares que parecían copias de una misma mente. Más inquietante aún, los electroencefalogramas mostraban actividad en regiones del cerebro que normalmente solo se activaban durante interacciones sociales reales. Los testigos registraban las mismas respuestas neurológicas que tendrían si estuvieran físicamente presentes con las personas fallecidas que habían encontrado esa noche. La doctora Moreno decidió investigar si había precedentes históricos de fenómenos similares. Su búsqueda la llevó a los archivos de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde encontró el trabajo del doctor Augusto Hernández, un psiquiatra que había estudiado casos de memorias colectivas en la década de 1940. El doctor Hernández había documentado varios casos en diferentes regiones de México, donde grupos de personas experimentaban simultáneamente recuerdos de individuos fallecidos. Sus investigaciones, consideradas pseudocientíficas en su época, habían sido archivadas y olvidadas, pero sus notas contenían referencias específicas a casas de espejos y ceremonias de memoria en diversas ciudades coloniales. Uno de los casos documentados por Hernández había ocurrido en Puebla en 1943. 22 personas habían reportado encuentros simultáneos con familiares fallecidos en una casa del centro histórico que contenía múltiples espejos antiguos. Los testimonios de 1943 eran notablemente similares a los de 2019. Conversaciones con muertos, objetos que aparecían y desaparecían, recuerdos que se materializaban como experiencias físicas. El doctor Hernández había teorizado que ciertos espacios podían acumular memoria emocional, explicó la doctora Moreno en su informe confidencial. Según sus notas, los espejos actuaban como condensadores de recuerdos, capaces de almacenar y reproducir experiencias emocionales intensas asociadas con pérdidas significativas. Las notas de Hernández
Incluían un mapa de la ciudad de Puebla, marcando las ubicaciones donde habían ocurrido estos fenómenos, entre 1930 y 1950. Todas las ubicaciones correspondían a casas coloniales que habían sido utilizadas como casas de memorias durante los siglos XVIII y XIX. La Casa de los Espejos aparecía marcada como el epicentro de la red de memorias. Pero lo que más inquietó a la doctora Moreno fue encontrar en los archivos de Hernández una lista de nombres de personas que habían experimentado estos fenómenos en décadas pasadas. Los apellidos Mendoza, Santos y Ruiz aparecían repetidamente en diferentes generaciones. Carmen Mendoza tenía una bisabuela, Esperanza Mendoza, que había reportado encuentros con su hermana fallecida en 1943. Miguel Santos tenía un tío abuelo, Patricio Santos, que había experimentado visiones de su padre muerto en 1938. Fernanda Ruiz descendía de una familia donde varias mujeres habían reportado comunicaciones con hijos fallecidos durante más de un siglo. Era como si ciertas familias estuvieran genéticamente predispuestas a estos fenómenos, concluyó la doctora Moreno. O como si las memorias familiares se transmitieran de generación en generación, creando una susceptibilidad heredada a estas experiencias. Los análisis genealógicos confirmaron que los 37 testigos de 2019 descendían de familias que habían vivido en Puebla durante los siglos XVIII y XIX. Muchas de estas familias habían perdido miembros durante epidemias, guerras o catástrofes naturales y habían utilizado los servicios de las casas de memorias para preservar el recuerdo de sus muertos. Si tu familia guardara secretos sobre conversaciones con los muertos, ¿querrías saberlo o preferirías que esos secretos siguieran enterrados? La doctora Moreno encontró en los archivos familiares de varios testigos cartas, diarios y fotografías que sugerían que los fenómenos habían estado ocurriendo en sus familias durante generaciones, pero habían sido cuidadosamente ocultados. Las mujeres de la familia Mendoza habían documentado encuentros con hermanas fallecidas cada 20 años durante más de 2 siglos. Los hombres de la familia Santos habían heredado dibujos arquitectónicos recibidos en sueños de ancestros muertos. Las madres de la familia Ruiz habían guardado fotografías imposibles de hijos en edades que nunca alcanzaron. Era como si cada familia hubiera desarrollado su propio ritual secreto para mantenerse conectada con sus muertos, observó la doctora. Los testigos de 2019 no eran casos aislados, sino la culminación de tradiciones familiares que habían permanecido ocultas durante siglos. En enero de 2020, la doctora Moreno recibió una llamada telefónica que cambió completamente su perspectiva sobre el caso. La voz era la de su hermana menor, Cristina, que había muerto en un accidente automovilístico en 2008. Cristina le dijo: «Isabel, necesito que entiendas que no estamos muertos. Estamos en los recuerdos esperando el momento adecuado para conversar. Tu turno llegará el próximo marzo». La doctora Moreno no había perdido a ningún familiar en 2007. Su hermana había muerto en 2008. Pero cuando revisó los patrones, se dio cuenta de que había cometido un error en sus cálculos. No todos los testigos habían perdido a alguien exactamente 12 años antes. Todos habían perdido a alguien en un periodo de 12 años, entre 2007 y 2019. Ella había perdido a Cristina en 2008. Su turno sería en 2020. La noche del 23 de marzo de 2020, la doctora Isabel Moreno se convirtió en la testigo número 75 del caso que nunca pudo resolver completamente. Su testimonio, grabado en una cinta que dejó en su escritorio antes de desaparecer por 6 horas, comenzaba así: «Cristina me está esperando en nuestro consultorio de la infancia, donde jugábamos a ser doctoras cuando teníamos 5 y 7 años. Los espejos del consultorio muestran todas las conversaciones que nunca terminamos. Voy a escuchar lo que tiene que decirme». Su testimonio contradecía completamente todo lo que había aprendido como investigadora del caso. El padre Gabriel Ruiseñor había sido exorcista de la Arquidiócesis de Puebla durante 30 años antes de ser asignado al caso de la Casa de los Espejos. Su experiencia con fenómenos sobrenaturales lo había preparado para enfrentar manifestaciones demoníacas, posesiones espirituales y apariciones marianas. No estaba preparado para encontrar algo que desafiaba las categorías tradicionales de lo sagrado y lo profano. No era el demonio,
declaró en su informe confidencial al arzobispo. Tampoco era divino en el sentido que conocemos. Era algo completamente diferente. Amor humano que había aprendido a sobrevivir a la muerte. El padre Ruiseñor había sido llamado después de que varios testigos reportaran que los encuentros con sus familiares fallecidos continuaban ocurriendo en sus casas, semanas después de la noche del museo. Carmen Mendoza despertaba cada mañana, encontrando la mesa del desayuno puesta para 2 personas, con la taza de té de manzanilla que Elena tomaba antes de ir al hospital para sus quimioterapias. Miguel Santos encontraba dibujos arquitectónicos nuevos sobre su mesa de trabajo cada noche, diseños que no había hecho pero que reconocía como continuaciones de las conversaciones con su abuelo. La iglesia había recibido 17 solicitudes de bendiciones de casas por parte de los testigos, pero ninguno reportaba sentirse amenazado o atemorizado por las presencias. Al contrario, describían una sensación de completitud que no habían experimentado desde las muertes de sus familiares. Era reconfortante, confesó Fernanda Ruiz al padre durante la bendición de su casa. Diego aparecía en diferentes edades durante el día. Lo veía de bebé cuando limpiaba su cuarto, de niño pequeño cuando cocinaba sus comidas favoritas, de adolescente cuando veía las noticias en televisión. Era como tener a todos los Diegos que había perdido de vuelta al mismo tiempo. El padre Ruiseñor realizó bendiciones en las 37 casas, pero las presencias no desaparecían. Los rituales de purificación no tenían efecto. Las oraciones de liberación eran ignoradas. Los familiares fallecidos continuaban manifestándose, pero siempre de maneras sutiles y cariñosas. No había malicia, reportó el padre al arzobispo. Era como si el amor genuino hubiera encontrado una manera de existir más allá de las leyes naturales que conocemos. No podía exorcizar el amor. Intrigado por la naturaleza única del fenómeno, el padre Ruiseñor decidió investigar la historia eclesiástica de la Casa de los Espejos. Los archivos del arzobispado contenían referencias a la casa desde 1744, cuando había sido construida por la familia Montemayor como una residencia privada con un propósito especial. Don Fernando de Montemayor había perdido a su esposa, doña Esperanza, en el parto de su 5º hijo. Incapaz de aceptar su muerte, había mandado construir una casa llena de espejos donde, según creía, podría preservar su imagen y su recuerdo de manera permanente. La casa había sido diseñada siguiendo principios arquitectónicos que combinaban conocimientos católicos sobre la eternidad del alma con tradiciones indígenas sobre la preservación de la memoria ancestral. Don Fernando había contratado maestros artesanos zapotecos para crear espejos especiales usando técnicas precolombinas, descubrió el padre en los archivos. Los espejos no solo reflejaban imágenes, sino que supuestamente podían fijar la esencia espiritual de las personas que se miraban en ellos con suficiente intensidad emocional. La iglesia de la época había estado dividida sobre la casa. Algunos sacerdotes la consideraban una manifestación legítima de la fe en la vida eterna. Otros la veían como una práctica pagana disfrazada de devoción cristiana. El conflicto se había resuelto cuando don Fernando donó la casa a la iglesia en 1755, con la condición de que continuara funcionando como un lugar donde las familias pudieran preservar la memoria sagrada de sus difuntos. Durante casi 2 siglos, la Casa de Memorias había operado bajo supervisión eclesiástica. Las familias llevaban objetos personales de sus difuntos y participaban en ceremonias donde se combinaban oraciones católicas con rituales de memoria. Los sacerdotes documentaban cada ceremonia, creando un registro detallado de las personas cuyas memorias habían sido preservadas en los espejos. El padre Ruiseñor encontró en los archivos las actas de miles de ceremonias realizadas entre 1755 y 1910. Cada ceremonia seguía el mismo patrón. La familia llevaba 3 objetos personales del difunto, recitaba oraciones específicas frente a un espejo asignado y dejaba los objetos en la cámara subterránea como anclas para la memoria preservada. Era teología aplicada, reflexionó el padre en sus notas personales. La iglesia había desarrollado un sistema para ayudar a las familias a mantener conexiones espirituales con sus difuntos sin caer en prácticas necrománticas prohibidas. Las ceremonias habían cesado en 1910 durante la Revolución Mexicana,
cuando la persecución religiosa había obligado a la iglesia a abandonar la casa. Pero según los registros, las familias habían continuado visitando la casa en secreto, depositando objetos y realizando sus propias versiones de las ceremonias sin supervisión sacerdotal. En 1950, cuando la situación religiosa se había estabilizado, la iglesia había intentado retomar el control de la casa, pero había descubierto que algo había cambiado fundamentalmente. Los espejos ya no necesitaban ceremonias para preservar memorias. Habían aprendido a reconocer automáticamente a las personas conectadas emocionalmente con las memorias ya almacenadas. Era como si los espejos hubieran desarrollado inteligencia propia, reportó el padre Miguel Ángel Torrijos en 1950. Ya no eran herramientas para preservar memorias, sino guardianes activos de esas memorias, capaces de decidir cuándo y cómo manifestarlas. Preocupada por estas manifestaciones no controladas, la iglesia había decidido convertir la casa en un museo secular en 1962, esperando que el cambio de uso redujera los fenómenos sobrenaturales. La estrategia había funcionado parcialmente. Los encuentros con difuntos se habían vuelto menos frecuentes y más sutiles, limitándose a visitantes que tenían conexiones emocionales fuertes con las memorias preservadas. Pero los espejos habían continuado acumulando memorias. Cada persona que visitaba el museo y se reflejaba en los espejos mientras pensaba intensamente en alguien fallecido, inadvertidamente añadía esa memoria al archivo de la casa. Durante más de 50 años, miles de visitantes habían depositado inconscientemente recuerdos de sus seres queridos muertos en los espejos del museo. Para 2019, los espejos contenían las memorias de aproximadamente 12.000 personas fallecidas, calculó el padre Ruiseñor en su análisis. La noche del 23 de marzo no fue un evento aislado, sino el resultado de décadas de acumulación de memoria emocional que finalmente alcanzó una masa crítica. El padre descubrió que los 37 testigos de 2019 no habían sido seleccionados aleatoriamente. Todos descendían de familias que habían participado en las ceremonias originales de la Casa de Memorias entre 1755 y 1910. Sus ancestros habían registrado oficialmente las memorias de sus difuntos en los espejos, creando conexiones hereditarias que se habían transmitido de generación en generación. Era como una herencia espiritual, explicó el padre en su informe. Los descendientes de las familias originales mantenían vínculos inconscientes con los espejos, vínculos que se activaban cuando experimentaban pérdidas emocionales significativas. Las investigaciones genealógicas confirmaron que las 37 familias de los testigos habían estado vinculadas a la Casa de Memorias durante siglos. Carmen Mendoza descendía de la familia Vázquez, que había registrado las memorias de 18 difuntos entre 1760 y 1890. Miguel Santos descendía de artesanos zapotecos que habían trabajado en la construcción original de los espejos. Fernanda Ruiz descendía de la familia Montemayor, los fundadores originales de la casa. El padre Ruiseñor entendió entonces que los testigos no habían sido víctimas de un fenómeno sobrenatural, sino herederos de una tradición espiritual que había estado esperando el momento adecuado para manifestarse. La noche del 23 de marzo había sido una reunión familiar que había abarcado múltiples generaciones y siglos de historia. Pero su investigación reveló algo más inquietante. La Casa de los Espejos no era única. Los archivos eclesiásticos contenían referencias a casas de memorias similares en Guadalajara, Mérida, Oaxaca, San Luis Potosí y otras ciudades coloniales. Todas habían sido construidas siguiendo el mismo modelo. Todas habían operado bajo supervisión de la Iglesia. Todas habían sido convertidas en museos o abandonadas durante el siglo XX. Y según los registros, todas experimentaban fenómenos similares cada 20 años, cuando las memorias acumuladas alcanzaban suficiente densidad emocional para manifestarse físicamente. Estamos ante una red nacional de preservación de memoria que ha estado operando durante siglos, concluyó el padre en su reporte final al arzobispo. Los eventos de Puebla no son un caso aislado, sino parte de un patrón más amplio que involucra a miles de familias mexicanas y cientos de miles de memorias preservadas. El arzobispo ordenó mantener en secreto los hallazgos del padre Ruiseñor.
La Iglesia no estaba preparada para explicar públicamente que había sido responsable de crear un sistema de comunicación con los muertos que había estado funcionando durante más de 2 siglos. Pero el padre sabía que el silencio no detendría lo que había comenzado. Las memorias habían aprendido a hablar y cada año se volvían más elocuentes. En marzo de 2021, recibió informes de fenómenos similares en las otras ciudades con casas de memorias. Los muertos de México habían comenzado a despertar. Dr. Elena Vasconcelos había dedicado su carrera como antropóloga a estudiar las tradiciones de memoria en las culturas mesoamericanas. Cuando el gobierno federal la contactó en abril de 2021 para investigar los eventos de marzo que habían ocurrido simultáneamente en 7 ciudades mexicanas, pensó que se trataba de un brote de histeria colectiva. No esperaba descubrir que México había estado funcionando como una red de comunicación con los muertos durante más de 300 años. Los eventos habían sido notablemente similares en cada ciudad. En Guadalajara, 42 personas habían convergido en el Museo Regional, donde los espejos coloniales del segundo piso habían organizado encuentros con familiares fallecidos. En Mérida, 38 testigos habían llegado simultáneamente al Centro Cultural Olímpico, cuyo edificio colonial había sido una casa de memorias hasta 1920. En Oaxaca, San Luis Potosí, Morelia y Querétaro, patrones idénticos se habían repetido en edificios que compartían la misma historia arquitectónica y espiritual. Era como si todo México hubiera recibido la misma llamada telefónica al mismo tiempo, observó la doctora Vasconcelos en su primer informe. 261 personas en 7 ciudades diferentes, todas describiendo encuentros con muertos, todas descendientes de familias que habían participado en tradiciones de preservación de memoria durante el período colonial. Su investigación reveló que las casas de memorias habían sido parte de un proyecto más amplio, desarrollado por la Iglesia colonial para integrar las tradiciones indígenas de veneración ancestral con la doctrina católica sobre la comunión de los santos. El objetivo había sido crear un sistema que permitiera a las familias mantener conexiones espirituales con sus difuntos, sin caer en prácticas consideradas paganas por la Inquisición. Era ingeniería social aplicada a la espiritualidad, explicó la doctora Vasconcelos. Los españoles habían comprendido que no podían simplemente prohibir las tradiciones indígenas de comunicación con los ancestros. En lugar de eso, habían desarrollado una versión cristianizada que cumplía las mismas funciones emocionales y sociales. Los archivos del Archivo General de la Nación confirmaron que el proyecto había sido coordinado desde la Ciudad de México por una organización secreta dentro de la Iglesia llamada la Cofradía de la Memoria Perpetua. Esta cofradía había supervisado la construcción de casas de memorias en todas las ciudades importantes de la Nueva España, siguiendo diseños arquitectónicos específicos que combinaban geometría sagrada católica con principios de construcción indígenas. Cada casa estaba posicionada en lugares que las culturas locales consideraban puntos de conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, descubrió la doctora Vasconcelos. Los españoles habían construido sobre sitios sagrados precolombinos, pero en lugar de destruir su significado espiritual, lo habían reorientado hacia propósitos cristianos. Los documentos de la cofradía mostraban que el proyecto había funcionado exactamente como estaba planeado durante más de 150 años. Las familias de todas las clases sociales habían utilizado las casas de memorias para mantener vínculos con sus difuntos, creando una red de memoria colectiva que abarcaba todo el territorio mexicano. Los registros indicaban que aproximadamente 50,000 familias habían participado en las ceremonias de preservación de memoria entre 1750 y 1910, pero los documentos también revelaban que los creadores del sistema no habían anticipado sus consecuencias a largo plazo. Los espejos especiales utilizados en las casas habían sido diseñados para preservar memorias individuales, pero después de décadas de uso, habían comenzado a conectarse entre sí, creando una red de memoria compartida que trascendía las fronteras geográficas y temporales. Para 1900, las casas de memorias ya no funcionaban como repositorios independientes, encontró la doctora Vasconcelos en los archivos. Se habían convertido en nodos de una red nacional de conciencia
que conectaba a todas las familias participantes a través de sus memorias preservadas. La Revolución Mexicana había interrumpido abruptamente el sistema, pero no lo había destruido. Las memorias preservadas en los espejos habían continuado existiendo en un estado latente, esperando las condiciones adecuadas para reactivarse. Los eventos de marzo de 2021 habían marcado el momento en que esas condiciones finalmente se habían cumplido. Era una cuestión de masa crítica, explicó la doctora Vasconcelos. Durante más de un siglo, los descendientes de las familias originales habían estado visitando inconscientemente los sitios de las antiguas casas de memorias, añadiendo nuevas memorias de sus propios difuntos. Cuando el volumen de memoria emocional acumulada alcanzó un umbral específico, toda la red se reactivó simultáneamente. Los análisis demográficos confirmaron que las 261 personas que habían experimentado los eventos de marzo descendían de las 50.000 familias originales que habían participado en el sistema colonial. Sus líneas genealógicas se entrelazaban a través de siglos, creando una red de parentesco que conectaba a las 7 ciudades y a miles de memorias preservadas. No eran eventos aislados, concluyó la doctora Vasconcelos. Era una reunión familiar que había estado programada durante 300 años, pero su investigación reveló algo más inquietante. Los eventos de marzo no habían sido el despertar de la red, sino solo su fase de prueba. Los documentos de la cofradía contenían referencias a un gran encuentro que ocurriría cuando todas las memorias preservadas en el sistema alcanzaran plena activación. Según los cálculos de los creadores originales, esto sucedería aproximadamente 300 años después del inicio del proyecto. 2044 sería el año del gran encuentro. Los eventos que hemos presenciado son apenas el comienzo, reportó la doctora Vasconcelos al gobierno federal. Si los cálculos de la cofradía son correctos, en 2044 todo el sistema se activará completamente. Las 50.000 familias participantes podrían experimentar simultáneamente encuentros con sus difuntos, abarcando potencialmente a millones de personas en todo México. Las implicaciones eran staggering. Si los cálculos eran precisos, México se enfrentaría a una situación sin precedentes, una comunicación masiva y simultánea entre vivos y muertos que involucraría a una fracción significativa de la población nacional. Los sistemas de salud mental, las instituciones religiosas y las estructuras sociales no estaban preparados para un evento de esa magnitud. La doctora Vasconcelos recomendó la creación de un grupo de trabajo interdisciplinario para prepararse para 2044, pero su propuesta fue rechazada por consideraciones políticas. El gobierno no quería crear pánico público sobre un evento que podría no ocurrir o que podría ser explicado racionalmente cuando llegara el momento. Pero los eventos continuaron escalando. En marzo de 2022, los fenómenos se expandieron a ciudades que no habían tenido casas de memorias originales, pero que habían recibido familias migrantes de las ciudades originales durante los siglos XIX y XX. En marzo de 2023, los encuentros comenzaron a ocurrir en comunidades mexicanas en Estados Unidos, donde los inmigrantes habían llevado consigo las conexiones hereditarias con la red de memorias. La red se estaba expandiendo, observó la doctora Vasconcelos en sus notas privadas. Las memorias preservadas no estaban limitadas por fronteras geográficas. Seguían las líneas familiares donde quiera que fueran. En 2024, la doctora Vasconcelos recibió su propia llamada telefónica. La voz era la de su abuela, Esperanza Vasconcelos, que había muerto cuando Elena tenía 12 años. «Mija», le dijo la voz familiar, «es hora de que entiendas de dónde vienes realmente. Tu familia ha sido guardiana de estas memorias durante 6 generaciones. Te hemos estado esperando». La investigación genealógica que siguió reveló que la doctora Vasconcelos descendía de una de las familias fundadoras de la Cofradía de la Memoria Perpetua. Su bisabuelo había sido uno de los arquitectos que diseñó las casas de memorias originales. Su investigación del sistema no había sido académica casual, sino el cumplimiento de un propósito heredado que había estado esperando generaciones para manifestarse. Había sido elegida desde antes de nacer para documentar el despertar, escribió en su diario personal. Mi carrera, mis intereses de investigación, mi asignación al caso,
Todo había sido guiado por memorias ancestrales que habían estado esperando el momento adecuado para activarse. Su encuentro con su abuela Esperanza ocurrió en la biblioteca de la UNAM, entre los archivos donde había estado investigando la historia de las casas de memorias. Esperanza le mostró documentos que no aparecían en ningún catálogo oficial, cartas y diagramas que revelaban que el sistema era mucho más complejo de lo que había imaginado. Las casas de memorias fueron solo la primera fase, le explicó Esperanza. El objetivo final era crear una red de conciencia colectiva que permitiera a México preservar su memoria cultural completa. Indígena, española, mestiza, una biblioteca viviente de experiencias humanas que sobreviviera a cualquier catástrofe histórica. Los documentos secretos mostraban que la cofradía había anticipado las revoluciones, las guerras y las crisis que México enfrentaría durante los siglos siguientes. Habían diseñado el sistema de memorias como una forma de garantizar que el conocimiento, las tradiciones y las experiencias del pueblo mexicano nunca se perdieran completamente, sin importar qué disrupciones políticas o sociales ocurrieran. Éramos arqueólogos del futuro, había escrito uno de los fundadores de la cofradía en 1755. Preservamos el pasado para que las generaciones futuras pudieran redescubrir quiénes eran cuando llegara el momento adecuado. 2044 no sería solo un encuentro masivo entre vivos y muertos. Sería el momento en que México recuperaría su memoria cultural completa. 300 años de experiencias, conocimientos y tradiciones que habían estado esperando en los espejos para ser reclamados por sus descendientes. La doctora Vasconcelos entendió que su misión no era solo documentar los eventos, sino preparar a las familias participantes para lo que estaba por venir. Los muertos no regresaban para aterrorizar a los vivos, sino para entregarles una herencia que había estado guardada durante siglos. El despertar de México había comenzado y cada marzo se acercaba más a su culminación final. En marzo de 2025, la llamada llegó a 847 personas simultáneamente en 16 ciudades de México y 8 ciudades de Estados Unidos. Esta vez, las voces no solo hablaban en español, sino también en náhuatl, zapoteco, maya, otomí y otras lenguas indígenas que muchos de los receptores no sabían que sus ancestros habían hablado. María Concepción Hernández, descendiente de una familia nahua de Tlaxcala, recibió la llamada en su departamento de Los Ángeles. La voz le habló en náhuatl clásico: Noxochitl, Matimocuepa Altepetl, Intlazotlalnamiquilistli Mopanchía. Hija mía, regresa a tu tierra natal. La memoria sagrada te espera. María no hablaba náhuatl, pero entendió cada palabra con una claridad que la estremeció. Era como si el idioma hubiera estado dormido en algún rincón de su mente, esperando el momento adecuado para despertar. El doctor Samuel Rodríguez, lingüista especializado en lenguas mesoamericanas de la Universidad de Harvard, fue contactado por el gobierno mexicano para analizar este nuevo desarrollo. Su investigación reveló que las llamadas de 2025 no eran solo comunicaciones con muertos recientes, sino con memorias ancestrales que se remontaban hasta 500 años atrás. Las voces hablaban variantes de lenguas indígenas que se extinguieron durante la colonia, reportó el doctor Rodríguez, pero no eran reconstrucciones académicas, eran las lenguas tal como se hablaban en el siglo XVI, con dialectos, modismos y pronunciaciones que ningún libro había preservado. Los análisis lingüísticos confirmaron que las memorias preservadas en el sistema de casas de memorias incluían no solo a las familias que habían participado oficialmente en las ceremonias, sino también a poblaciones indígenas enteras cuyos idiomas, tradiciones y conocimientos habían sido integrados al sistema de manera invisible durante los 300 años de su funcionamiento. Era como si México hubiera estado construyendo inconscientemente una biblioteca viviente de su diversidad cultural completa, observó el doctor Rodríguez. Cada familia que había utilizado el sistema había depositado no solo memorias individuales, sino fragmentos completos de tradiciones culturales que se extendían siglos hacia atrás. Las 847 personas que recibieron llamadas en 2025 representaban líneas genealógicas que conectaban con más de 200 grupos étnicos diferentes.
Sus encuentros con ancestros revelaron conocimientos que habían sido considerados perdidos para siempre. Técnicas agrícolas prehispánicas, métodos de construcción con tierra, sistemas de medicina tradicional, ceremonias espirituales, formas de organización social que habían funcionado durante milenios. Rosa Itzel Pérez, descendiente de curanderas mayas de Yucatán, se encontró con su ancestra Itzamná en un cenote que existía solo en la memoria. Itzamná le enseñó a preparar remedios con plantas que Rosa había visto toda su vida, pero nunca había sabido usar. Me mostró que mis manos ya conocían estos movimientos, declaró Rosa. Solo había olvidado que sabía. Joaquín Mixteco, cuyo apellido reflejaba su herencia cultural, recibió de sus ancestros diseños completos para sistemas de riego que podrían resolver problemas actuales de sequía en Oaxaca. Era ingeniería milenaria adaptada para el presente, explicó en su testimonio. Mis ancestros habían estado esperando 300 años para poder compartir estos conocimientos con alguien que tuviera las herramientas para implementarlos. La doctora Vasconcelos, que para entonces dirigía el proyecto de Memoria Nacional, creado secretamente por el gobierno, entendió que los eventos habían evolucionado más allá de encuentros familiares personales. Se habían convertido en un proceso de recuperación cultural masiva que estaba devolviendo a México conocimientos y tradiciones que el colonialismo había fragmentado, pero no había logrado destruir completamente. Las memorias preservadas no eran solo recuerdos personales, escribió en su informe clasificado. Eran archivos culturales completos que incluían todo el conocimiento acumulado por las civilizaciones que habían habitado este territorio durante milenios. Sus cálculos mostraban que si la progresión continuaba al ritmo actual, para 2044 aproximadamente, 15,000 personas estarían directamente conectadas con la red de memorias ancestrales. Pero cada una de esas personas cargaría conocimientos que podrían beneficiar a millones. Técnicas sustentables de agricultura, sistemas de organización comunitaria, métodos de construcción resistentes a sismos, formas de medicina preventiva, maneras de resolver conflictos sin violencia. México no estaba solo recuperando su pasado, concluyó la doctora Vasconcelos. Estaba recuperando su futuro. Los conocimientos preservados en las memorias ancestrales podrían resolver muchos de los problemas que enfrentamos en el siglo XXI. Pero la recuperación venía acompañada de responsabilidades. Los ancestros no solo compartían conocimientos, sino que también transmitían obligaciones. Las personas que recibían estos conocimientos se convertían en sus guardianes, responsables de preservarlos y adaptarlos para las generaciones futuras. Carmen Mendoza, cuya historia había iniciado la investigación en 2019, se había convertido en una curandera especializada en técnicas que su ancestra Elena había aprendido de generaciones de mujeres sanadoras. Su hospital había implementado protocolos de medicina integrativa basados en conocimientos transmitidos a través de la red de memorias. Miguel Santos había fundado un estudio de arquitectura especializado en construcciones que combinaban técnicas zapotecas ancestrales con tecnologías modernas. Sus edificios eran más resistentes a terremotos y más eficientes energéticamente que las construcciones convencionales. Fernanda Ruiz había establecido un programa educativo que enseñaba a padres mexicanos métodos de crianza basados en tradiciones indígenas de desarrollo emocional infantil. Su trabajo había reducido significativamente los índices de violencia familiar en las comunidades donde se implementaba. Los testigos originales se habían convertido en puentes entre mundos, observó la doctora Vasconcelos. No solo habían recuperado conexiones con sus familiares fallecidos, sino que habían asumido el papel de traductores culturales, adaptando conocimientos ancestrales para resolver problemas contemporáneos. En diciembre de 2024, la doctora Vasconcelos recibió una última comunicación de su abuela Esperanza. Esta vez no fue una llamada telefónica, sino un sueño lúcido que compartió simultáneamente con otros 200 investigadores y testigos conectados a la red. En el sueño, Esperanza le mostró una visión de México en 2044. Un país que había integrado completamente sus tradiciones ancestrales con sus capacidades modernas,
donde los conocimientos preservados durante siglos habían creado soluciones innovadoras para problemas globales. Comunidades que funcionaban con sistemas de organización social milenarios adaptados para el mundo digital. Ciudades construidas con técnicas que combinaban arquitectura prehispánica con tecnologías sustentables. Sistemas de salud que integraban medicina tradicional con medicina moderna de maneras que ninguna de las dos podía lograr independientemente. 2044 no será el final del proceso, le explicó Esperanza en el sueño. Será el momento en que México esté listo para compartir con el mundo lo que ha aprendido de sus ancestros. Los conocimientos preservados en las memorias no son solo para los mexicanos, sino para toda la humanidad. La visión mostró redes similares de memoria cultural activándose en otros países donde las tradiciones ancestrales habían sido preservadas de maneras similares. Perú, donde los quipus incas habían guardado conocimientos en formas que los arqueólogos apenas comenzaban a comprender. Australia, donde las tradiciones aborígenes habían mantenido vivos conocimientos de manejo ambiental durante 60.000 años. Etiopía, donde las iglesias talladas en roca guardaban memorias cristianas que se remontaban a los primeros siglos del cristianismo. La red mexicana era un prototipo, entendió la doctora Vasconcelos al despertar del sueño. Un modelo que podría replicarse en cualquier lugar donde las culturas ancestrales hubieran desarrollado sistemas para preservar conocimientos a través de generaciones. El último expediente del caso de los testigos contradictorios, fechado en enero de 2025, contiene una nota manuscrita del comandante Vázquez, ya retirado, pero aún fascinado por el misterio que había iniciado su investigación. Comenzamos tratando de explicar por qué 37 personas contaban versiones diferentes de la misma noche. Terminamos descubriendo que México había estado preparándose durante 300 años para recuperar su alma. Si tú también sientes que tus raíces guardan secretos que podrían cambiar tu manera de entender el mundo, quizás sea momento de escuchar más atentamente cuando suene el teléfono en las madrugadas de marzo. Los espejos de la Casa de los Espejos permanecen cubiertos con mantas blancas, esperando. Los 43 reflejos que alguna vez mostraron solo caras, ahora guardan siglos de sabiduría, listos para ser reclamados por quienes tengan el valor de mirarse a sí mismos y reconocer todo lo que sus ancestros les dejaron. Cada marzo, las llamadas continúan llegando. Cada año, más personas descubren que sus familias han estado conectadas a algo más grande de lo que imaginaban. Cada testimonio añade una pieza más al rompecabezas de una identidad cultural que nunca se perdió completamente. Solo esperó el momento adecuado para regresar. México está despertando de un sueño de 500 años, y los muertos están ayudando a los vivos a recordar quiénes son realmente. La verdadera pregunta ya no es si los testigos mintieron sobre lo que vivieron esa noche. La pregunta es, ¿qué memorias ancestrales están esperando en tu familia para ser redescubiertas? Los espejos siguen esperando una respuesta.